Buenos días, mi nombre es Daniel Rodríguez de carnet 231149 y esta es la resolución del parcial número 2 de Física 1. A continuación mostraré mi parcial número 2. Ok, em, para el primer problema, en el inciso A, eh, el problema preguntaba la altura máxima. Entonces, lo único que se necesitaba hacer era usar la fórmula de la altura máxima para el tiro vertical y sustituir los datos que ya nos daba el problema, que era la altura inicial, que era de 1.5 metros, más la velocidad inicial al cuadrado, que es de 24.5, y partido dos veces la gravedad. En el B, lo que nos pide es el tiempo que tomará en caer al suelo desde que parte de la mano del estudiante. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que es todo el tiempo de vuelo, el tiempo de subida y de bajada del objeto, que se expresa con esta ecuación de acá, con esta función, que al final da 5.06 al sustituir los datos necesarios y despejando la variable de tiempo. En el tercer inciso, eh, la pregunta es la velocidad inicial. Entonces, para esto podemos usar la ecuación que nos incluye la velocidad final, que sería velocidad final es igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Y ya una vez hallamos el tiempo de vuelo, ya podemos sustituir ese dato en la ecuación para obtener la velocidad final. Ahora, el problema 2 dice, una aspiradora automática se maneja a control remoto sobre una pista horizontal y recta. La gráfica Vx de t de su movimiento se muestra a continuación. Cuando el cronómetro se indica en t igual a 0 segundos, se observa al robot pasando por el origen, hacia la derecha. Este es el sentido positivo, ya que nos está diciendo que se mueve hacia la derecha. Entonces lo vamos a tomar como positivo ese sentido. En, en el primer inciso, nos pregunta que cuál es el desplazamiento en los 15 segundos del movimiento. Para esto lo único que tenemos que hacer es encontrar el desplazamiento por tramos, o sea, por pedazos, y luego sumar todo el desplazamiento, los desplazamientos de cada tramo, lo cual aquí podemos observar que es igual a 83 metros. En el segundo inciso, la pregunta es que cuál será la rapidez instantánea en el segundo 12. Para eso se usa una fórmula para encontrar la velocidad instantánea que da como valor 5 metros sobre segundo. En la pregunta C nos pide que dibujemos el gráfico de aceleración versus tiempo, el cual es este, que se encuentra aquí. Y en el inciso D nos pregunta cuál es la velocidad promedio. Para la velocidad promedio, yo en el parcial lo hice mal porque lo hice sumando los valores en Y con respecto a X de cada segundo, pero es con la fórmula de velocidad promedio, que aquí podemos ver que es la diferencia en X entre la diferencia en Y, que al final es 58 partido 10, que significa que la velocidad promedio es de 5.8 metros por segundo. El tercer problema dice, en París, un turista fanático del Paris Saint-Germain se encuentra caminando hacia el estadio de su equipo, el Parc des Princes.
Su punto de inicio es el Museo del Louvre. Usando el diagrama y el método analítico, encuentre el desplazamiento total desde el museo hasta el estadio Parc des Princes y exprese la respuesta utilizando coordenadas polares. Para esto, necesitamos hacer esta tabla de los valores en X y en Y de los vectores que nos da el problema. Mi error en el parcial fue que el X y el Y los puse al revés, aunque los datos hayan estado bien en este primer cuadrito. Esos fueron los que puse al revés. Y haciendo las sumas, nos queda que el componente en X es menos 9,17 y el componente en Y menos 1,33. Y usando Pitágoras podemos encontrar el vector resultante, la magnitud resultante. Y el ángulo se utiliza con la fórmula de la tangente. Pero como queda en el segundo cuadrante, entonces debemos sumarle en el tercer cuadrante, debemos sumarle 180 grados para que nos dé la respuesta correcta, que sería 9,27 kilómetros a 188,25 grados. Luego, para el problema 4, dice, en una práctica de tiro al plato se lanza verticalmente hacia arriba un plato con velocidad de 35 metros por segundo para luego ser alcanzado por el proyectil de un rifle. Después de 3,5 segundos, el tirador logra apuntar de buena forma y dispara. Si la velocidad de salida del proyectil del rifle es de 250 metros por segundo, determine el tiempo que tarda en impactar el proyectil del plato y la posición en la cual se produce el impacto. En el inciso A, bueno, primero tendríamos que recopilar los datos que ya tenemos. Los datos con respecto al plato y los datos con respecto al proyectil. Estos dos es necesario separarlos porque hay que hacer un análisis de signos y magnitudes para los dos, para luego solo utilizar la función que nos, eh, que nos otorga una posibilidad de encontrar la variable de tiempo, que es lo que nos están pidiendo en el primer inciso. Y esto es el tiempo solo de uno de los dos tramos, cosa que yo hice mal en el parcial, porque el tiempo es total, no, no pide ese tiempo como tal. O bueno, sí, ese es el tiempo que pide. Entonces yo lo que hice mal fue la ejecución del despeje y pues el resultado estaba malo. Pero despejando bien y sustituyendo los datos correctamente, debe darnos 0,2506 segundos o 0,25 segundos para aproximar. En el inciso B, lo que nos pide es la posición en la cual se produce el impacto. Y ahora, como ya tenemos el tiempo del vuelo o el tiempo que se tomó el proyectil en impactar el plato, ya podemos utilizar esa misma función para sustituir los valores con el inciso que nos da el problema y el del inciso anterior para obtener la distancia en Y a la que el proyectil impacta con el plato, que sería 62,2 metros. Como conclusión, mi método de estudio es seguir haciendo ejercicios, seguir repasando las tareas o los ejercicios que se mandan, más no la teoría, y ese es tal vez un punto débil de mi método de estudio en el cual tengo que trabajar.